Bienvenidos a Frontera Geek. Hace muy poco tiempo el mundo se despidió de uno de los más grandes deportistas que ha visto nacer. El astro del fútbol, Edson Arantes do Nascimento, el Gran Pelé. Y si bien sus grandes logros en el deporte rey lo hicieron conocido en todo el mundo, no todos saben que también hizo gala de sus grandes habilidades en un film que retrató de manera esperanzadora lo que en realidad fue un trágico hecho histórico. El día de hoy les traemos Victory de 1981, también conocida como Escape a la Victoria. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Victoria, cinta estrenada en el año 1981 que, ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, narra el cómo un grupo de prisioneros provenientes de los países aliados conforman un equipo para enfrentar en un partido de fútbol a una formación profesional del país que los tenía cautivos, Alemania. Escenario en el que dichos jugadores, antes combatientes, buscan obtener la tan añorada libertad de la que fueron privados durante el conflicto. La película fue dirigida por el también actor John Huston, famoso por su papel en la aclamada cinta Chinatown de Roman Polanski y director de una gran cantidad de películas, habiendo incluso ganado la Estatuilla Dorada por su trabajo en El Tesoro de Sierra Madre, cinta de 1948. El reparto incluyó grandes y muy reconocidos actores como el británico y también ganador del Oscar Michael Caine, el legendario actor sueco Max von Sydow, más recordado por ser el inconfundible padre Merrin de El Exorcista, y el aún muy joven Sylvester Stallone como representante de los Estados Unidos, quien para entonces ya se había hecho de gran renombre gracias a las dos primeras cintas de Rocky, entre varias otras películas más. Dada la historia a narrar, el variado reparto multinacional se consolidó con el añadido de numerosas estrellas del fútbol mundial, verdaderos profesionales de diferentes equipos y ligas de todo el mundo. Dicha selección de ensueño incluyó, provenientes de las Islas Británicas, a los ingleses Mike Summerbee, el centrocampista Russell Ousman, el arquero Laurie Siebel, el delantero Robin Turner, al jugador Kevin Beattie como doble de Michael Caine, al también arquero Paul Cooper y a Bobby Moore, quien fuera capitán del equipo inglés en el Mundial de 1966. Así también, proveniente de Irlanda, al jugador Kevin O'Callaghan y al delantero escocés John Work. Provenientes de Europa, al polaco Kazimierz Dejna, al danés Søren Lindstedt, al belga Paul van Himst, el noruego Halvard Thoresen y al holandés Jacobus Wilhelmus. Finalmente, provenientes de América, al estadounidense Werner Roth, doble de Sylvester Stallone, al argentino Osvaldo Ardiles, miembro de la selección que campeonó en la Copa del Mundo de 1978, y proveniente de Brasil al más famoso de todos ellos, el Gran Pelé, el único jugador del mundo que tiene en su haber 3 campeonatos mundiales conquistados, y quien fuera elegido por los mismos ganadores del premio Balón de Oro y otras organizaciones deportivas como el mejor jugador y mejor deportista del siglo XX. ¿Qué historia protagonizó esta variada constelación de estrellas? Los hechos ocurren en 1943, a mitad de la Segunda Guerra Mundial, en la aparentemente infranqueable prisión de Gensdorf. Durante la visita de una comisión para verificar que el trato a los prisioneros sea de acuerdo a los estatutos de la Convención de Ginebra, el oficial alemán von Steiner
antes jugador de fútbol profesional, observa cómo un grupo de internos pasan la mañana jugando un partido. Y es ahí donde conoce al británico John Colby, un exfutbolista inglés que durante su servicio fue capturado, el mismo que organizaba el torneo interno de los prisioneros. El interés y la propia afición de Steiner al referido deporte lo lleva a sugerir la idea de un encuentro amistoso entre un equipo conformado por los prisioneros y uno de oficiales alemanes. Colby, sin embargo, no se encontraba convencido debido a la diferencia de condiciones físicas de sus potenciales jugadores, por lo que acepta hacerlo siempre que los elegidos sean provistos de mejor alimentación y los implementos deportivos necesarios para su entrenamiento. Paralelamente, un prisionero canadiense llamado Hatch observaba el movimiento y la rutina de los guardias y el personal. En una reunión posterior con oficiales aliados prisioneros, Hatch les explica un plan de fuga que había desarrollado y para el cual necesitaba de su apoyo. Y mientras tanto, Colby organizaba partidos de prueba donde pudiera detectar a los jugadores más diestros y con mayor potencial, requisitos a los que Hatch no lograba alcanzar, pero que fueron ampliamente superados por el recién descubierto Luis Fernández, un jugador con excepcionales habilidades y un fuerte deseo de unirse al equipo. Más adelante, ambas campañas se intersectan, cuando los oficiales sugieren un plan de escape para Colby y el resto del equipo durante el viaje para sostener el encuentro de fútbol, aunque el riesgo que eso conllevaba genera en él un rechazo inmediato. Por el frente alemán, la noticia del partido llega a los oídos de altos mandos militares, quienes analizan el potencial que dicho evento podía llegar a alcanzar como parte de la propaganda del gobierno. Debido a esto, Colby es llevado ante von Steiner, quien le informa los deseos de los altos mandos: llevar el partido a una escala mucho mayor, enfrentar a su equipo contra la selección alemana en uno de los estadios más grandes de París, ciudad que entonces se encontraba ocupada. Colby se sorprende ante tal cambio de planes, pero dado el incremento del desafío, también hace algunas exigencias de personal, jugadores provenientes de otros territorios ocupados, incluso aquellos que el gobierno no reconocía como prisioneros de guerra. Por su lado, Hatch se rendía en el intento de entrar al equipo y se enfocaba en su verdadera misión: lograr escapar. Con la ayuda de los oficiales aliados, hace papeles falsos que le permitan trasladarse en el exterior. Sin embargo, el cambio de planes respecto al gran partido hace que la rutina de los guardias de la prisión varíe, por lo que el esquema que había desarrollado para escapar queda inutilizable. Sin más opciones para que el plan continúe, Hatch convence a Colby de que le permita unirse al equipo como preparador físico, asumiendo su propia responsabilidad respecto a lo que pueda sucederle cuando intente huir de la prisión. Y es así como proceden. El equipo es formado y familiarizado. Comienzan un arduo entrenamiento para alcanzar una condición física adecuada y mejorar sus habilidades en el dominio del balón. Y es durante esa preparación que Hatch, pese a no tener habilidad en los pies, sí demuestra tener aptitudes para desempeñarse como portero, aunque no las suficientes para detener las increíbles jugadas que hacía Luis. Llega el día en que Hatch tenía que poner a prueba su plan de escape. Se reúne con los oficiales para recibir sus documentos, pero es entonces que le hacen una petición: que al escapar, se ponga en contacto con la resistencia francesa para que hagan un plan de escape para todo el equipo de fútbol. Un duro golpe a la maquinaria propagandística alemana. Durante la noche, Hatch aprovecha los descuidos rutinarios de los guardias y logra rehuir de su mirada vigilante en las duchas. Se esconde durante todo un día mientras que sus compañeros simulan su presencia con un muñeco que pasa desapercibido por sus desinteresados captores. Y llegada la noche, tras varias arriesgadas hazañas, aprovecha la visita de civiles para ocultarse en uno de sus vehículos y lograr salir de la prisión. Mientras Hatch usaba sus papeles falsos para tomar un tren que le permita llegar a París y contactar a la resistencia, Colby continuaba con la preparación de los jugadores para el gran encuentro, sin saber que la fuga tenía como objetivo maquinar su propio plan de escape. Ya en el lugar designado, Hatch se pone en contacto con los franceses, quienes ya en conocimiento de las coordinaciones alemanas, desarrollan un plan para hacer fugar al equipo en el entretiempo del partido,
utilizando los túneles de alcantarilla que cruzaban justo por debajo del estadio. Pero el plan tenía una falla. No tenían modo de contactar al equipo para indicarles cómo proceder, por lo que le piden a Hatch el increíble sacrificio de que regrese a las inmediaciones de la prisión y se deje capturar nuevamente, para que una vez dentro los ponga al tanto de lo que tenían que hacer. E increíblemente, acepta. Hatch es capturado de nuevo e internado en la misma prisión. Pese al aislamiento inicial al que fue sometido, Colby y los demás logran que sea incluido como uno de los miembros del equipo, logrando así el ansiado contacto y la difusión del plan. Llegado el gran día, el equipo es llevado al vestidor de los visitantes. El estadio comienza a llenarse de público. Los oficiales alemanes toman posición en su palco preferencial, donde von Steiner descubre que el partido había sido arreglado con árbitros parcializados para asegurar la victoria de su equipo. Una maniobra que iba contra el compromiso de caballeros que él había asumido y con la que evidentemente no estaba de acuerdo. Y bajo esas condiciones es que inicia el partido, con las miradas atentas de 50.000 espectadores. Desde un inicio, el trato parcializado del árbitro se hace notar, restando oportunidades a los aliados y haciéndolos vulnerables a continuas faltas y ataques que, siendo ignorados por la autoridad, mellaban tremendamente su moral e ímpetus, aunque cada una de aquellas muestras de injusto poder también enardecía a la ciudadanía francesa que había abarrotado el estadio. Antes del final del primer tiempo, 3 goles y un penal a favor de Alemania la ponían con una ventaja de 4-0. Varios jugadores habían sido lesionados, incluyendo a Luis, cuya gran habilidad no pasó desapercibida y lo convirtió en blanco de ataques y faltas. Los aliados parecían no tener oportunidad. En los últimos minutos, sin embargo, con tan solo 10 hombres en el campo, los aliados logran disminuir la ventaja alemana con un gol que les devuelve la esperanza y las ganas de continuar. Llegado el entretiempo, el equipo regresa a los vestidores, donde los franceses abren un túnel para que todos los hombres puedan escapar. Colby y algunos otros ingresan al túnel, pero los jugadores comienzan una discusión, y es que, aún ante la posibilidad de obtener su libertad, su deseo de regresar al campo y ganar ese partido pesaba más en sus corazones. Y aunque Hatch añoraba más su libertad, Luis le pide que se quede y les ayude a ganar, porque si se iba, perderían más que un simple partido. Esperando que para entonces ya hubieran huido, el regreso de los jugadores al campo sorprende a los oficiales. El retorno al campo es agresivo y enérgico. Los aliados estaban decididos a equilibrar ese marcador, y es así que hacen uno, otro. El espectáculo en el que el partido se había convertido se había hecho disfrutable tanto para los alemanes como para los oficiales aliados. El gol del empate, sin embargo, es anulado por una supuesta falta. Faltando muy poco para el final del partido, aún lesionado, Luis le pide a Colby que le permita volver a jugar. Y es él quien, después de mostrar su gran habilidad y soportando los nuevos intentos de lesionarlo, anota el gol del empate con un espectacular tiro de tijera, proeza que incluso von Steiner aplaude de pie, asombrado por lo que había acabado de presenciar. Estando empatados, las tribunas parisinas comienzan a corear su deseo a voz en cuello. Victoria, victoria para los aliados, para ellos y para la libertad. La algarabía, sin embargo, se transforma en tensión cuando en el último minuto de juego, una supuesta falta permite al árbitro vendido cobrar un nuevo penal en favor de Alemania. El clamor de victoria para los aliados en la voz de la multitud francesa se convierte en un himno de ovación mediante el canto de la Marsellesa. El himno de victoria apaga las voces y celebraciones del rival. Y de pronto, un silencio total. Hatch se acerca y mira de cerca a su oponente en ese duelo que había escalado mucho más allá del alcance deportivo. Ambos se preparan. Y tras el sonido del silbato, el portero se anticipa y logra detener el tiro. El equipo se reúne, se abraza y celebra junto a la enardecida multitud que se sentía identificada con la hazaña de aquellos jugadores. La desbordante excitación del público francés excede el control de los militares.
Las masas de espectadores invaden el campo de juego y rodean al equipo de los aliados, quienes en medio de miles de personas se despojan de sus uniformes y toman prendas nuevas que les permiten mimetizarse en la multitud. Y aún bajo la mirada atenta de Steiner, los héroes de aquel día, apoyados por un pueblo oprimido, logran alcanzar la libertad. Es así como culmina Victory, un final que, en contraposición a todo lo que podría esperarse de una situación tan complicada, termina de un modo emocionante y esperanzador, algo que también se debe al estilo del cine de la época y al fuerte nacionalismo que inundó la mayoría de producciones comerciales de aquel entonces. Victory es un relato que, gracias al entorno histórico en el que se desenvuelve, nos ofrece una escalada de emociones. En un primer momento, vemos a nuestros héroes aliados una instintiva necesidad de sobrevivir y alcanzar un nivel de vida mínimo mediante una mejora en su alimentación. Después, la meta asciende a lograr su libertad, escapar del yugo bajo el que vivían. Pero al final, todo eso pasa a segundo plano cuando el patriotismo y la oportunidad de redimir a sus naciones y a la coalición que representaban se hacen presentes, por lo que deciden quedarse y dar lo mejor de sí, aun cuando su libertad y su propio futuro quedarían en incertidumbre. La excitación lograda al final es solo la cúspide de una serie de peldaños de emoción que pasan por las vistosas y elegantes jugadas del equipo de héroes, entre las cuales obviamente resaltan las del Gran Pelé. Pero toda historia tiene un lado oscuro, y el de esta es la base real sobre la que fue creada. Victoria es considerada como el más importante remake de una cinta húngara de 1961 llamada Two Half Times in Hell, conocida también como Match en el Infierno. Cinta dramática que a su vez está basada en un hecho histórico, uno de los tantos trágicos eventos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, el llamado Partido de la Muerte. Un encuentro futbolístico en el que un grupo de prisioneros de guerra ucranianos enfrentaron a un equipo conformado por soldados alemanes. El grueso de los ucranianos del conjunto provino de el Dinamo de Kiev, el más importante club de fútbol de la capital. Hombres que fueron arrestados cuando las fuerzas alemanas tomaron la ciudad durante la invasión a la Unión Soviética. El equipo formado, llamado Fútbol Club Start, jugó numerosos partidos con diferentes equipos provenientes de guarniciones militares, y los ganó todos con marcadores muy desiguales la mayoría de veces. En el caso de los partidos contra conjuntos alemanes, pese a que el desempeño del equipo fue puesto bajo amenaza de penalidades en caso de resultar victorioso y a la clara parcialización de los árbitros en los encuentros, el FC Start jugó sin restricciones y ganó todas sus contiendas, la mayoría por goleada. Lamentablemente, en la realidad, esa historia no tuvo un final feliz, y es que según lo que se sabe, después de sus victorias, los jugadores ucranianos fueron arrestados, abatidos o enviados a otras prisiones donde las condiciones eventualmente terminaron con sus vidas. Otra tragedia más de la larga lista que ostenta la Segunda Guerra Mundial. Regresando a la película, la cinta de 1981, además de haber cambiado el final para hacerlo emocionante y esperanzador, también se ocupó de incluir verdaderas estrellas del fútbol, y es evidente que la presencia de Pelé como uno de sus personajes es uno de sus mayores atractivos. Aunque el campeón tuvo la oportunidad de participar en 10 producciones, Victory es sin duda la más conocida, no solo por la historia que presenta y la forma en que fue narrada, sino también por el reparto de renombrados actores que lo acompañó, elementos infaltables en los blockbusters hollywoodenses de aquella época. Todas y cada una de las escenas del gran futbolista están orientadas a exaltar sus inigualables habilidades, refiriendo incluso a algunos de sus más memorables momentos en el campo de juego. La cinta en su época hizo homenaje tanto a los héroes de la historia original como a los de las generaciones nuevas, los grandes ídolos deportivos, muchos de los cuales ya no se encuentran entre nosotros, pero cuyos logros se hicieron leyenda y les permitirán vivir por siempre en los corazones de sus fanáticos. Y en este caso específico tenemos a Pelé, quien es muestra no solo de talento, sino también de esfuerzo y disciplina.
la inolvidable imagen que nos recordará por siempre que cuando uno realmente ama lo que hace, el límite es el cielo. Enviamos un saludo especial a nuestro amigo y miembro del canal Juan Carlos Ormeño por su próximo onomástico este 19 de enero. Esperamos que pases un día excelente y como siempre, muchas gracias por tu apoyo, bro. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.